Continuamos con La Noche. Compromiso con la democracia. Doctor Sergio, usted es el menos indicado para hablar de la publicidad oficial. Como mandatario, fue el que destinó el mayor presupuesto de la gobernación de Antioquia a temas de publicidad. El doctor Vargas hizo una afirmación acerca de mí. Ese es un ejemplo claro de esas personas que en la política tienen fichas colocadas por todos los lugares. Y esas fichas van en función de su proyecto político. Esa fusión de las Cortes va a matar la tutela. El resultado de la propuesta del doctor Duque es la eliminación virtual de la tutela. Solo por congestión es imposible un debate constitucional de carne y hueso. La propuesta que he hecho no es una propuesta que salió del sombrero. Vino de la Comisión Bonivento de Reforma a la Justicia. La ha planteado la Corporación Excelencia en la Justicia, que analiza el sector. La han planteado juristas connotados como Juan Manuel Charri. Y en el seno de la Corte Constitucional, que no se debe eliminar, como propone Duque, pienso que se pueden desarrollar este tipo de problemas concretos como la eutanasia, las minorías o el aborto. Doctor de la Calle, lo que vimos en el Congreso fue que para la implementación de los acuerdos de La Habana se repartió mermelada a diestra y siniestra con los congresistas. Esos acuerdos de los que usted fue promotor. Crecimiento y desarrollo. ¿Cómo será una reforma pensional en su gobierno y en ella dejaría o no el sistema público de pensiones, es decir, Colpensiones? Sí, creo que debe subsistir el sistema público como el de Colpensiones, que va a asegurar un principio de solidaridad y de pensión universal, en donde todos los colombianos deberíamos cotizar hasta sobre el monto de hasta un salario mínimo mensual. Tenemos que dejar a Colpensiones. Es una base universal para todos nosotros en Colombia. Esto va a ser una reforma concertada. ¿Hasta qué salario se aporta a Colpensiones? Y de ahí en adelante los fondos de pensiones privados para ahorrar. Yo le quiero decir a los colombianos que la edad de pensión no es lo que se necesita aumentar. Hay que garantizar cobertura, sostenibilidad con formalización laboral. ¿Es posible hacer compatible la explotación minera y petrolera con los derechos de comunidades y protección del medio ambiente? Minería de metales está siendo un desastre para Colombia. Estamos convirtiendo a Colombia en un paisaje lunar. Yo quiero prohibir la minería de metales de verdad en los páramos. Este país tiene que garantizar su autosostenimiento en materia petrolera. De no hacerse nada, en 5 años Colombia se convertirá en un importador neto de petróleo. La humanidad tiene que escaparse del uso tecnológico del carbón, del petróleo y del gas, en una transición que tiene que ser rápida. Visiones del progreso social. La tercera edad, por ejemplo, a la cual tenemos que cubrir, empezando por los viejos y las viejas que en el siglo XX hicieron del café la riqueza en Colombia y hoy no tienen pensión. Que cada persona que recibe un subsidio tenga un camino para ser autónoma. No podemos dejar personas recibiendo subsidios, pagos politiqueros para que se queden sentados en una silla. Fortalecer el programa del adulto mayor, llevarle el pago mensual y mejorar el monto. Segundo, fortalecer las familias en acción, un programa importantísimo para las familias más vulnerables de Colombia. Subsidios, primero, temporales, que solo vayan a los vulnerables para sacarlos de su situación. En segundo lugar, eliminar los subsidios que existen hoy, así parezca paradójico, de los pobres hacia los ricos. Yo coincido, la educación, el adulto mayor, pero agregaría uno que hoy existe, el subsidio a los servicios públicos para los estratos 1 y 2. En el tema de subsidios eficientes, bien focalizados y que lleven al emprendimiento, mantendría el programa de Familias en Acción, porque es un programa, sobre todo, que va dirigido a las mujeres cabeza de familia. Colombia en el mundo. Venezuela es mal gobierno el que conduce a su población a morir de hambre. Y en esa medida, cualquiera que sea el resultado electoral que se avecina en el vecino país, nosotros como gobierno de Colombia llevaremos primero a Venezuela a la Convención Americana. Aquí no se cede ni un centímetro de nuestro territorio. Se defiende el meridiano 82 como límite y vamos a acudir a todas las instancias bilaterales que se puedan para zanjar esa diferencia. Bueno, yo comparto los compromisos internacionales de Colombia en el Acuerdo de París, COP21. Me distancio mucho de la política de Trump.
con relación al medio ambiente. Yo voy a denunciar el gobierno de Nicolás Maduro porque es una dictadura del siglo XXI y acudir a todas las instancias internacionales para hacer presente la posición de Colombia donde hace esa denuncia. Pienso que ha faltado tiempo y carácter de este gobierno para tomar la posición de hacer avanzar rápidamente esta cooperación judicial y esta cooperación militar en la frontera colombo-ecuatoriana. Incluyo explícitamente la extradición. Y cuando hablo de extradición quiero tocar aquí un tema delicado. Si el señor Santrich es culpable de lo que se le está acusando, yo lo extraditaré. Bueno, Pedro, pasemos a otro punto y es uno que usted ya me tocó al comienzo. Hacía usted énfasis en que había una tergiversación de los candidatos ante el discurso del otro, y el ejemplo que ponía Pedro era el de la tutela, hablando de la reforma a la justicia, que fue de esa manera como comenzó el gran debate. Los colombianos sabemos que en este momento la justicia enfrenta uno de sus peores momentos. Es una verdad que ha sido imposible una reforma a la justicia utilizando las vías legislativas. El Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo, el Ejecutivo tampoco. Tenemos un escándalo de telón de fondo que es un expresidente de la Corte Suprema de la Justicia que está en la picota, en la cárcel, una de las cárceles donde van todos los delincuentes. Creo que ese es el gran ejemplo de cómo está, o es un símbolo de cómo está la justicia en Colombia. Magistrados de la Corte que aparentemente recibían dineros para cambiar fallos judiciales que afectaban a senadores. Entonces, en este gran contexto, Pedro, los candidatos presidenciales que estaban ayer en este debate representan el poder en el Congreso, porque cada uno de ellos eligió bancadas en el próximo periodo legislativo. A juzgar por las propuestas que hicieron ellos, ¿usted cree que puede haber un consenso para que esa reforma a la justicia se logre a través del Congreso o sencillamente se abre paso para una constituyente? Mire, yo creo que estamos viviendo un periodo, y Guillermo, estamos en un momento de confusión tan grande, de incertidumbre tan grande que no sabemos. Por primera vez llegaron a votar en las elecciones del 11 de marzo 17.800.000 colombianos, 17 millones. Y al otro día de las elecciones, hasta el plazo de cierre del 11 de marzo al 27 de marzo, se inscribieron 1.200.000 cédulas, bien porque se iban a relocalizar. En fin. Es decir, nos dice que podemos estar sobre 19, 20 millones de votos y ahí hay un tema muy complejo. Los encuestadores tienen una preocupación grande respecto a por qué un candidato que tiene una fuerza parlamentaria tan grande como Germán Vargas no aparece en las encuestas. Aparece apenas con el 6, con el 8%. Y es que yo creo que pasó una cosa muy importante, y es que el día del plebiscito, el 2 de octubre de 2016, pasó una cosa en Colombia que va a ser un hito histórico, y es que ese día los colombianos descubrieron el valor del voto. Mejor, descubrimos el valor del voto, que se podía votar y que ese voto y esa decisión de voto podía cambiar una decisión pública. Y que ese voto entonces tenía un valor mucho más relevante. Y eso lo que ha hecho es dos cosas muy grandes. Uno es que logró fracturar la política entre izquierda y derecha, y eso es muy positivo. Y lo otro hizo que mucha gente empezara a meterse más en política, o preocupada porque Petro llegara, o preocupada porque otra vez volviera en su análisis Uribe. Y ahí los partidos se han ido, y las fuerzas parlamentarias se han ido quedando más y más. Los parlamentarios en el proceso de las campañas electorales les costó una gran dificultad. En Colombia antes se votaba por, los votantes asistían en la elección municipal, votaban por un concejal y el candidato a alcalde. Eso se fue rompiendo, entonces el voto clientelar se iba con el consejo, le decía, usted me dio el puesto, yo voto por usted para el consejo, pero déjeme escoger alcalde. Ha pasado el tiempo y ahora pasó lo mismo en el Senado, en el Congreso. Yo voto con usted, le dicen al representante, el cabezal de la región, voto con usted y tal, pero déjeme, yo por el senador, yo escojo mi senador. Y empiezan a darse unas diferencias muy grandes, muy fuertes, y esas fuerzas parlamentarias están cada vez más alejadas. Yo creo que hoy no hay, y en el momento en que estamos con unas fuerzas parlamentarias
que no están reflejando la dinámica del país. El país, yo sí creo que todos tenemos un consenso, no solamente en que tiene que haber paz y que hay que sostener los acuerdos y hay que ajustarlos en las cosas que es necesario ajustarlos, que el acuerdo no se puede reversar y que necesitamos una justicia fuerte. El problema es que nuestra sociedad es una sociedad en la que llegamos a hacer un desequilibrio entre derechos y deberes. Somos la sociedad de los derechos, Guillermo, pero no la sociedad de los deberes. Y cuando la sociedad de los derechos prima, entonces los ciudadanos toman las decisiones buscando su máximo beneficio. Todos buscamos eso. La gente reclama que haya el derecho a la movilidad, pero no cumple con las obligaciones de respetar las normas de tránsito o de pagar impuestos. Entonces lo primero es, toma la decisión de el máximo beneficio. Segundo, desconfío en mi vecino. Es que si yo tomo el máximo beneficio y si me dicen, hombre, se da un poquito para que ganemos todos, yo me pregunto, ¿y mi vecino sí lo va a hacer? Y la tercera consecuencia de una sociedad que impone los derechos sobre los deberes es que lo público está por debajo de lo privado. Nosotros hoy necesitamos la justicia, sabemos. Todos los colombianos tenemos la conciencia clara de que el que la paga, el que la hace la tiene que pagar. Pero estamos viendo que es que el que la hace no la paga, la está pagando el que no la está haciendo. Y ahí todos tenemos una conciencia, los ciudadanos, de eso. Pero yo no creo que las fuerzas parlamentarias reflejen eso. Ni siquiera creo que el consenso político al que se vaya a llegar en el Congreso con respecto a eso vaya a... La situación está llegando a un grado tal, yo sí creo que vamos a llegar más tarde, más temprano que tarde, a un proceso constituyente. Porque la desestructuración del país es tan fuerte. Me explico. Los acuerdos quebraron el equilibrio de poderes. Nunca habíamos tenido un debate de elección de un magistrado, Guillermo, un magistrado que era candidato del gobierno, una magistrada que es electa para la Corte Constitucional, que ha tenido que sustraerse de varias decisiones porque ella participó. Perdimos el equilibrio de poderes. Hace unos días nos reunimos con la fiscal Luisa Ortega de Venezuela y era clarísimo la conclusión. El día que el régimen chavista se tomó al aparato judicial, ese día se fracturó la democracia. Y estamos nosotros en una debilidad muy grande en eso, porque está llegando al sistema judicial gente que tiene otros intereses y otras cosas. Que está en ese régimen de derechos, se posesionan los magistrados de la JEP y exigen carros y las oficinas. Y sus deberes. Mientras tanto, los miembros de las FARC están todavía libres. Mientras tanto están discutiendo a ver cómo van a mirar los procedimientos y exigiendo que el proceso de Santrich tiene que ser avalado por ellos. Derechos, más derechos. Deberes, ninguno. Y estamos en eso, esa es nuestra sociología. Y eso es lo que están representando nuestros candidatos. Son gente buena. Sergio Fajardo es un tipo muy bueno, Iván Duque es uno muy bueno, Germán Vargas, todos están avanzando con un sentido buscando su máximo beneficio. Pero ¿y lo público? ¿Y lo de todos? De ahí la conciencia nos va a tocar a nosotros generarles una fuerza sobre la necesidad de que la reforma en la justicia no solamente se hace, sino se implementa. Y ahí vamos a tener que llegar de manera más temprano que tarde, muy concreta, a restablecer. El restablecimiento del control sobre el territorio comienza con el aparato judicial. Cuando el juez no tiene protección, no hay Estado. Ya regresamos con La Noche.